Los Berserkiren, iniciados en la Einherjar, aplican el principio del cerco en el Waldplatz mediante la técnica arquemónica. Su arquémona, un anillo de agua, dividía topológicamente el Waldplatz en dos partes. Un exterior, el Waldplatz propiamente dicho, y un interior o plaza. Cuando el Berserkir ha ocupado la plaza y por medio de la oposición estratégica aplica la ley del cerco sobre la arquémona, se produce la desincronización temporal y, si la oposición es suficiente, la independencia final con respecto del tiempo del Waldplatz. Pero el tiempo del Waldplatz es el trascendente fluir de la conciencia del demiurgo, independizarse de él, disponer de un tiempo propio del microcosmos, significa estar al margen de toda determinación de primer o de segundo orden. El demiurgo ha perdido momentáneamente su capacidad para actuar sobre el Viria y este momento, el tiempo propio, es aprovechado para dirigirse, avanzar hacia el origen. Es posible así conquistar el Vril y transmutarse en Sida inmortal. Pero ¿qué pasa si no se alcanza el centro, sea porque ha faltado pureza, sea porque se ha temido dar el gran salto? Según explicamos en F, su consecuencia inmediata es la desventaja estratégica, una posición de debilidad frente a la estrategia enemiga que en muchos casos conduce a la locura. Y por eso, a raíz de tales riesgos, siempre se advierte que solo quien posea un valor infinito y esté despojado de toda moral o dogma podrá emplear la técnica arquemónica con probabilidades de éxito. Pero si se cuenta con el valor suficiente y un total desapego por las cosas del mundo, siempre es posible realizar la operación inversa de sincronizarse con el tiempo del Waldplatz, aunque esta operación implica una terrible nivelación de fuerzas. Esto se debe a que durante la oposición estratégica queda planteada una Sitzkrieg o guerra de sitio en la cual el enemigo aplica toda la potencia de su estrategia sobre la arquémona, es decir, contra la plaza. Se enfrentan allí dos estrategias. Una, la voluntad del demiurgo puestas en mantener el encadenamiento material del Viria. Otra, la estrategia hiperbórea de aquel que ha elegido para emprender el retorno seguir la vía de la oposición estratégica con su técnica arquemónica. Si el Viria decide continuar ocupando la plaza en tanto busca la salida interior, debe prepararse para resistir una presión cada vez mayor del enemigo. Si decide en cambio sincronizarse y regresar al Waldplatz, debe prepararse para afrontar un peligro cierto de locura, producto del desajuste arquetípico consecuente, del que solo lo pueden salvar sin duda su pureza sanguínea. Hemos explicado parte de la técnica arquemónica, nos toca ahora exponer en qué consiste la oposición estratégica. El arquémona, tal como lo hemos descrito, es decir, como lo usaban los Berserkir, es con toda propiedad un cerco estratégico. Sobre él proyectará el iniciado la ley del cerco, dando lugar a una acción de guerra cuyo fin inmediato es limitar un espacio del Waldplatz y sustraerlo al control del demiurgo. A continuación, como efecto inevitable de la ley del cerco, queda planteada la Sitzkrieg y se manifiesta con cierta intensidad la presión del sitio enemigo. Si esta presión no consigue vulnerar el cerco, la posición permanece estática. Como esta presión significa que una fuerza actúa sobre el cerco, conviene trazar una analogía con la tercera ley de Newton que dice:
Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce siempre sobre el primero otra fuerza de la misma intensidad, pero de sentido opuesto. Es decir, que en la posición del equilibrio estático, el viria contiene la presión enemiga sobre la arquémona, ejerciendo una presión equivalente pero de sentido contrario, tal la interpretación analógica de la tercera ley. Pero como la presión enemiga se efectúa desde todos los puntos del Ballplatz, cabe preguntarse, ¿de qué manera puede el viria oponer una fuerza equivalente en todos los puntos de la arquémona? A primera vista se nota que esta condición es bastante difícil de cumplir para un viria cuyo cuerpo físico no dispone de órganos perimetrales adecuados a tal fin. Sin embargo, aunque difícil, no es posible dar con una solución sobre el problema, pero naturalmente dicha solución no puede ser racional. En principio, demos respuesta a la pregunta anterior. No es estrictamente necesario que la presión se ejerza en todos los puntos de la arquémona si se aplica el principio hermético como es arriba es abajo, o mejor aún, su consecuencia mágica, en la parte está el todo. Teniendo en cuenta este principio, se conviene en que es posible responder a la presión enemiga desde una parte de la arquémona tal que represente a los fines estratégicos, lo mismo que el todo. Para cumplir esta condición, John Dee, el SIDA que diseñó la arquémona que empleaba la SDA, propuso que la oposición se realizara únicamente contra una parte del Ballplatz, la cual mágicamente representaría el todo, es decir, al mundo del demiurgo. En teoría bastaría con definir un punto en el Ballplatz, ya que todo punto del espacio corresponde a un cuanto de energía psicofísica Weback a través del cual se manifiesta el demiurgo. Pero en la práctica el hombre no se encuentra dotado para distinguir un punto de otro. Ahora bien, una ley psicofísica dice: un Weback más un Weback es igual a un Weback mayor. Relación esotérica entre átomos arquetípicos o cuantos de energía psicofísica que constituye el verdadero fundamento de conocidas leyes profanas de la cristalografía. En síntesis, puede tomarse un cuerpo de materia homogénea o no como representante mayor de una simple Weback, es decir, de un punto del espacio. Por una propiedad de las Weback, los puntos indiscernibles, la voluntad del demiurgo se manifiesta en la integridad del cuerpo sosteniendo su estructura material, basándose no solo en conceptos de la sabiduría hiperbórea, sino también en la tradición hiperbórea que narra historias de muchos virias cuyas estrategias culminaron exitosamente. John Dee recomendó emplear a la piedra como aquella sustancia más adecuada para las prácticas de oposición estratégica. Hay un gran desconocimiento sobre las propiedades ocultas de las piedras, las cuales no son simples sólidos, sino fluidos, o sea, sustancias fluyentes cuyo desplazamiento ocurre en un lapso enorme de tiempo que nosotros, por disponer de un tiempo vital mínimo, no somos capaces de apreciar. Su lenta fluencia, del orden de los millones de años, constituye una calidad inestimable, pues la creación de un tiempo propio exige un patrón de referencia temporal, un reloj, cuyo periodo sea lo más dilatado posible. Según el criterio de John Dee, una pequeña piedra colocada en el Ballplatz frente a un lugar determinado de la arquémona sería un punto de referencia adecuado para practicar la oposición estratégica, pero no debe creerse que la pequeña piedra puede ser cualquier piedra. Existen leyes psicofísicas originadas
en la suma de unidades Weback que plantean la necesidad de una debida proporción entre el volumen del cuerpo humano o microcosmos y el volumen de la piedra que representa el macrocosmos. Esta exigencia conduce al hecho de que las piedras empleadas en estrategias hiperbóreas sean siempre de grandes volúmenes y por lo tanto de un peso de muchas toneladas. ¿Cómo conciliar tal condicionamiento físico con las características especiales de la estrategia A1 diseñada por John Dee? Según el SIDA inglés, debe seleccionarse la piedra adecuada siguiendo las reglas tradicionales de la sabiduría hiperbórea, tarea que culmina con la obtención de una roca gigante, quizás de 500 o 1000 toneladas. Luego que este paso se ha cumplido, entonces el berserkir procede a cortar un trozo pequeño de roca, el cual a los fines mágicos cumplirá el mismo papel que la roca mayor. Contra esa fracción de piedra se realizará la oposición estratégica. No creemos necesario aclarar que todas estas operaciones deben efectuarse bajo una especial atmósfera ritual y siguiendo tradicionales pero precisas pautas de la sabiduría hiperbórea. De acuerdo a las instrucciones de John Dee, los berserkir seleccionaron una enorme roca, parte de un cerro de los Alpes bávaros, a la que devastaron utilizando martillos de sílex, pues el metal en esta tarea se hallaba terminantemente prohibido. Luego de llevar a la roca hasta el volumen crítico, proporcional con los berserkir, procedieron a arrancar 16 trozos pequeños, no mayores que un puño, pero aptos para practicar la oposición. El cerro con la roca mayor se hallaba en los dominios de uno de los príncipes fundadores, es decir, en tierras de la dinastía, y aunque este hecho brindara bastante seguridad, igual se tomaron grandes precauciones para evitar que alguien pudiese alterar el volumen crítico. Si intencional o accidentalmente resultase fraccionada la roca mayor, quedaría anulada la posición estratégica con el consiguiente riesgo de retornar al Valplatz en desventaja estratégica. Se entiende entonces que la roca mayor fuese cuidadosamente disimulada y que toda suerte de leyendas siniestras se tejiesen sobre aquel cerro con el propósito de ahuyentar a los supersticiosos pobladores de la zona. En cuanto a las rocas menores, los berserkir las transportaron al lugar donde se hallaba el Arquémona y las depositaron, tal como hemos dicho al comienzo de este curso de acción, en 16 baúles junto a unas extrañas vestimentas guerreras. Aunque el lugar de las ceremonias fue cambiado varias veces, con el correr de los siglos, la disposición de la Arquémona y demás elementos rituales se acomodó siempre al diseño que ya hemos descrito. Las rocas menores eran llamadas lapis oppositionis o simplemente lapis por los berserkir. La parte de la Arquémona frente a la cual se deposita la lapis oppositionis recibía el nombre de fenestra infernalis o fenestra. El Arquémona debía presentar en la fenestra una irregularidad, algo así como unos dientes de serrucho, según había indicado John Dee. Esta irregularidad representaba el sitio de máxima aproximación al Valplatz, cualidad que se pondría de manifiesto cuando el berserkir aplicara la ley del cerco o iniciara la oposición estratégica. Para dimensionar la fenestra debían seguirse también antiguos principios de la sabiduría hiperbórea. Como resumen de todo lo dicho, podríamos ahora observar un esquema simplificado de la cripta. A continuación habremos de regresar junto a los berserkir, quienes ya cambiados de indumentaria se aprestan a dar comienzo a un ritual de iniciación. Han transcurrido solo unos minutos, pero los berserkir presentaban una notable transformación. Sobre las mesas y colgadas de unas ménsulas de hierro que asomaban
En cada columna yacían los ricos ropajes cortesanos que los nobles lucieran al descender a la cripta. Vestían en cambio una curiosa indumentaria guerrera a la que no podía calificarse con seguridad como perteneciente a algún pueblo histórico, aunque el aspecto general era indudablemente nórdico. Llevaban puesto un jubón de fino cuero y sobre éste una cota de malla escamada, lórica e squamatae, formando un conjunto semejante a aquellos que los centuriones romanos denominaban catapracta. Calzaban sandalias de cuero, caligae, y casco cónico con protector nasal también de cuero, claveteado con tachas octogonales de oro. De un grueso cinturón pendían en simples vainas de cuero el puñal y la espada. Esta era de hierro con empuñadura de marfil, en cuyo extremo asomaban los dos pequeños cuernos halstáticos que daban un indicio sobre la prodigiosa antigüedad de tal modelo de arma. No era la cruz aún, sino el antiquísimo Tau, la runa de Thor, el signo mágico que la caracterizaba. En el antebrazo izquierdo había calzado el escudo de 3 lados convexos, pasando la mano por 2 correas posteriores. Con esta misma mano tomaron cada uno su lápiz opositionis. La piedra menor, en la mano derecha, blandían firmemente el hacha de doble filo de negro y reluciente hierro. Las dos únicas damas, vestidas de manera semejante, en nada desmerecían aquella fantástica exhibición de mística guerrera. Sólo se distinguían de aquellos por algunos arreglos propios de su sexo. Por lo demás, brillaba en sus ojos la misma resolución valerosa que en el resto de los presentes. La espada, algo más corta, era del mismo tipo alstática que las otras, pero el puñal no iba a la cintura, sino que lo colgaban del cuello a la manera de las mujeres vikingas. Usaban también un casco de cuero del que caía el cabello dividido en 2 trenzas, rematadas cada una por una fíbula de oro. Por último, quizás el detalle más llamativo del traje de las damas lo constituían los 2 hemisferios de hierro que, aparte de proteger los pechos, delataban claramente sus calidades de amazonas. Casi en el mismo instante acaban todos de vestirse y sin decir palabra permanecen parados junto a su columna mirando fijamente hacia la Arquémona. Es solo un momento en el que cada uno piensa en la terrible prueba que sobrevendrá inmediatamente. Son 15 Siddhas Berserkir comprometidos en una guerra de dioses y demonios, en una guerra que la mayoría de los hombres no pueden ni imaginar, ya que si así ocurriese seguramente perderían la razón. Pero, ¿qué son los hombres? Pasus y viris perdidos. La guerra metafísica está prohibida para ellos, pero también la posibilidad de salvación, de despertar, de ganar la inmortalidad, de regresar al origen divino. Oh, qué dolorosa situación la de los espíritus cautivos, y qué abominable y odioso resulta a los ojos despiertos el demiurgo cautivador. Relampaguean de cólera los ojos de los 15 berserkir. Es como si todos estuvieran pensando lo mismo y un rugido pugnase por salir de sus gargantas. No puede haber tregua con Jehová Satanás, el que ha engendrado razas elegidas infladas de orgullo diabólico, que ha trazado planes contando con el dolor de los encadenados, que ha pactado con los idas traidores de Shambhala y los ha puesto al frente de todas sus legiones infernales. Él no puede ser perdonado por el hombre. El pecho de los berserkir se agitaba rítmicamente en una respiración simultánea, mientras una furia sorda, esencial, indescriptible, parecía encender cada átomo de la sangre que corría por sus venas. El furor berserker pronto fue una energía palpable que irradiaba de los Siddhas y contaminaba íntegramente aquel ámbito que llamaban Valplatz.
Pronto la atmósfera se tornó densa e insoportable, como si la realidad sometida a invisibles pero tremendas tensiones estuviese a punto de estallar. Un clima de violencia contenido emanaba de los berserkir y colisionaba con el halo de malignidad que poco a poco se iba desprendiendo de todos los rincones del Valplatz. El enfrentamiento primordial, el conflicto de los orígenes, quedaba nuevamente planteado, y aquella atmósfera densa, irresistible para el hombre común, constituía en cambio la prueba eterna, irrebatible del linaje hiperbóreo. Allí en esa cripta soterrada estaba teniendo lugar el más antiguo milagro, que es también el más terrible secreto, el misterio de la sangre que se transforma en fuego. Los 15 Siddhas Berserkir habían llevado la conciencia hacia el centro carismático y racial, hacia Cristo Lucifer, y la fuerza del Vril los había colmado generosamente durante 17 años y medio para vivir en el Valplatz y servir a la raza. Ahora se ponían todos en movimiento hacia la Arquémona. Habían pasado apenas unos minutos desde que cambiaran de vestimenta, pero la metamorfosis era tan completa que ni sus más íntimos allegados los hubiesen reconocido. Solo otro Sida, otro berserkir o algún demonio de la sinarquía, al observar la fiera estampa de aquellos guerreros sin tiempo que avanzaban aullando y rugiendo, envueltos en un torbellino de fuego, habría dado la calificación acertada. Esa era sin duda la élite de Botán. Los berserkir recorrieron con pasos firmes la distancia que los separaba de la fenestra. Lo hicieron por el Valplatz, siguiendo la curva del anillo de agua de la Arquémona hasta llegar a los dientes de serrucho, la irregularidad que caracteriza la fenestra infernalis. Frente a esa parte de la Arquémona, en el piso del Valplatz, se apreciaban 16 runas de plata cuidadosamente incrustadas. Todas iguales, correspondían a la letra 16 del alfabeto Futhark, es decir, a la runa Sol, cuyo signo es semejante al rayo. La castellana, antes que ninguno con veloz movimiento, colocó su lápiz oppositionis sobre una de las runas y, dando prodigioso salto, se introdujo en el Arquémona. Una vez en la plaza, clavó la vista en su lápiz mientras aplicaba la ley del cerco al anillo de agua. A medida que aumentaba la oposición sobre el lápiz y la ley del cerco aislaba la plaza del Valplatz, el cuerpo de la castellana desincronizaba sus relojes biológicos y atómicos del tiempo exterior para estabilizarse con un tiempo propio controlado por la conciencia del microcosmos. Rápidamente comenzó a brotar como un vapor brillante del anillo de agua, en tanto que los otros berserkir, depositadas también su lápiz oppositionis sobre las runas, se apresaban a ingresar a la plaza cercada. La castellana, sin distraerse un instante de su operación, pronunció una palabra en lengua enoquiana a modo de santo y seña. Instantáneamente uno de los berserkir respondió Frey, que era la contraseña convenida 17 años antes, y sin esperar respuesta, saltó por sobre los dientes de la fenestra ingresando a la plaza. Nuevamente repitió el santo y seña, la castellana dando lugar a la entrada de un segundo, y así siguió hasta que todos hubieron penetrado por la fenestra luego de pronunciar la misma contraseña. Según era tradición en la dinastía desde los tiempos de John Dee y Wilhelm von Rosenberg, si alguna impureza sanguínea sumía al berserkir en la confusión estratégica durante los 17 años que mediaban entre una ceremonia y otra, sería muy difícil que lograse pronunciar correctamente la contraseña, y este error se pagaría con la vida, pues el guardián de la plaza, en este caso la castellana, no abriría la fenestra, sometiendo al imprudente a un desnivel espacio-temporal que lo destruiría ni bien intentase dar el salto.
Vale la pena hacer notar que la palabra emitida por la castellana en la lengua de los pájaros sonaría en cualquier oído profano, como si escuchase el canto del gallo. Y esto es así porque ningún ser viviente cuya sangre se halle impura de cobardía y temor podrá comprender jamás el grito que los haces dan desde el Valhalla a los guerreros de Wotan. En su lugar creerán siempre que escucharon el canto del gallo. Cuando el último de los berserkir hubo entrado en la plaza cercada, se oyó una vez más la voz de la castellana pronunciando el santo y seña. Nadie respondió a la musical palabra, pero un hecho completamente nuevo comenzó a desarrollarse en una parte de la cripta. Tras la columna sur en la galería circular, una figura que hasta entonces se había mantenido completamente inmóvil comenzó a incorporarse. Era un joven miembro de la dinastía que desde 48 horas antes velaba las armas esperando el momento de probar su valor y su pureza de sangre. Durante 4 largos años había sido iniciado en los misterios de la sabiduría hiperbórea por su tío y tutor, uno de los condes berserkir, con vistas a ocupar el único puesto vacante en la Einherjar o SDA. Tenía 16 años y, aunque su nombre profano era Guillermo Egón, los cameraden de la SDA lo llamaban esotéricamente Wilde Jäger. Desde que los berserkir descendieron por la escalera de piedra mientras duró el preparativo guerrero, el joven Bill de Jäger permanecía inmutable aguardando su turno. Estaba prohibido a un simple aprendiz de armas posar la vista en la plaza durante la ceremonia de ocupación, pero había sido instruido debidamente sobre la manera en que debía comportarse a continuación. Por eso era consciente de que ya no existía posibilidad de retroceder. La puerta secreta estaba cerrada con llave y está en poder de la castellana, y si los berserkir lo hallaban vivo en el Valplatz al término del ritual, procederían a ejecutarlo, sin ninguna consideración por su parentesco. Cuando el guerrero se ha transmutado en berserkir y la fuerza del Vril ha encendido la sangre con el fuego helado, alcanza un grado de conciencia que está más allá de consideraciones culturales o morales. El berserkir Gangr, el furor del berserkir, no reconoce otro mérito que la sangre pura. Quien se enfrente a un guerrero de la élite de Wotan sin experimentar la hostilidad esencial, o lo que es lo mismo, experimentando temor por el origen, será inmediatamente atacado por este, sea quien sea, y seguramente destruido. Pero Wildesjäger no temía. Con paso resuelto atravesó el gigantesco arco ojival y rodeó la columna sur hasta situarse entre esa y las 15 lapis oppositionis. Al llegar allí se detuvo bruscamente, no porque así lo indicara el ritual, sino por la extraña escena que se presentaba ante su vista. Estupefacto, observó que siguiendo el perímetro de la Arquémona, una enorme columna se elevaba hacia lo alto. Era un cilindro impenetrable a la vista que en su parte inferior, hasta la altura de un hombre, llameaba y parecía ser de fuego, pero que en su parte media y superior perdía densidad y era como un humo gris que se iba haciendo cada vez más negro hasta perderse en las alturas. Justamente al levantar la vista, Wildesjäger comprobó con sorpresa que en lugar del techo de la cripta estaba viendo, contra toda razón, un firmamento estrellado. En realidad se trataba solo de una porción del cielo, según reconoció casi inconscientemente, conde donde se distinguía en una perspectiva imposible más allá de la osa una constelación desconocida compuesta por un grupo de 5 estrellas verdes dispuestas en círculo. En el centro de las 5 estrellas creyó reconocer un círculo más pequeño, de un negro tan intenso que llegaba a contrastarlo contra la oscuridad del cosmos. Era una especie de sol negro, o por lo menos lo parecía. De esto no podía estar seguro, pues el brillo de las estrellas verdes titilaba rítmicamente y sus reflejos
convergían sobre ese centro negro, fundiéndose en un rayo que cruzaba entre incontables estrellas, hasta detenerse muy cerca de la vista azorada de Wildesjäger. El rayo verde se introducía por detrás en una estrella muy conocida por los hombres, esa que se apaga última en la mañana cuando el sol despliega su caliente luz y que los romanos llamaban Venus. Wildejäger lo supo inmediatamente porque vio grabado en la estrella el signo del anís, el mismo signo hiperbóreo de los señores de Venus que él llevaba pintado en su escudo. De haber probado bocado en horas recientes, Bill habría creído que estaba bajo los efectos de una droga, pero hacía 48 horas que velaba sus armas en ayunas, según el antiguo ritual de iniciación guerrera que adoptara John Dee para los miembros de la SDA. Así pues, sin entender muy bien cómo había podido ver y saber todo eso, el joven apartó la vista de tan perturbadora imagen cósmica y se concentró en sus pasos siguientes. Desde 48 horas atrás se encontraba vestido con un atuendo guerrero semejante al que lucían los 13 berserkir masculinos. Una sola diferencia la constituía la presencia de un cornus colgando de su cuello por una cuerda de oro. En la mano derecha portaba el hacha de doble filo y en la izquierda una lápiz oppositionis junto al escudo triangular que llevaba ajustado en el antebrazo. Viendo que una runa S brillaba descubierta entre los 15 lápiz oppositionis, se acercó a ella y colocó encima su propia piedra. Acto seguido, paseó en una mirada final la vista por el Valplatz. Ya nunca volvería a ser el mismo ni a ver la realidad como la ven los hombres corrientes. Mezcla de Pazurvidia perdido, era consciente de esto y no le preocupaba en absoluto. Solo se despedía, no sin cierta ironía, de su ceguera y estupidez actuales. Su osadía incalificable de plantarse ante el mundo tuvo una respuesta inmediata y un halo de maldad empezó a desprenderse de las cosas, cada vez con mayor intensidad, hasta convertirse en una misma miasma fétida y corrupta que amenazaba con rodearlo y ahogarlo. Sin embargo, Wildejäger, en sus años de aprendiz de armas, fue instruido sobre la manera de cerrar los sentidos y ahora, frente a la dura prueba de resistir el ataque de un mundo que cambia su apariencia inerte y pacífica por otras ilusiones más agresivas y espantosas, mostraba la seguridad de un guerrero experto. Indiferente a la palpable malignidad que lo rodeaba, clavó su vista en la fenestra y llevándose el cornus a los labios, sopló con violencia. Un sonido grave, hueco y bajo se prolongó durante unos segundos, tornándose ronco al extinguirse lentamente. Era indudablemente una señal de llamada, pero el sonido urg que emitía aquel maravilloso instrumento poseía además otras propiedades, ya que evocaba en el oyente antiguas escenas de caza llevadas a cabo por desconocidas razas en remotos y olvidados bosques. El sonido del cornus transportaba y hacía participar de ese clima de feroz agitación que produce la persecución de la presa, despertando irresistiblemente el instinto primordial del cazador. Este efecto era buscado pues los iniciados de la SDA afirmaban que a partir de un instinto cazador es mucho más fácil producir el furor berserkir. Con tal motivo habían diseñado un instrumento especial según principios de la cábala acústica que resonaba con el vija o raíz acústica universal urg, que tiene el doble efecto de evocar el instinto cazador y de llamar. Cabe preguntarse ahora, ¿llamar a quién? Hemos tocado con esta pregunta el sentido más profundo de la acción ritual, pues el hecho de llamar como paso previo a la condición de berserkir, es decir, de iniciado de la SDA por la vía de la oposición estratégica, alude al misterio del rescate. Ya dijimos en reiteradas oportunidades que la sabiduría hiperbórea enseña 7 vías de liberación. Sin embargo, hay una octava vía llamada excepcional,
de la cual nada puede enseñarse ni aprenderse, razón por la que raramente se la menciona. La sabiduría hiperbórea nada dice sobre ella, y es la tradición quien afirma que todo vire perdido puede ser rescatado instantáneamente si hace la llamada correcta aún antes de emprender una de las 7 vías secretas. La tradición, si bien no aporta detalles esotéricos sobre esta octava vía, se vale de una analogía clásica o nyaya para exponer el misterio del rescate. El nyaya cuenta la historia de un guerrero que durante las acciones de una guerra terrible naufraga y queda atrapado en territorio enemigo. En un primer momento es ganado por la desesperación, pero luego, a causa de los grandes padecimientos que le impone su condición de náufrago, se resigna a su nueva situación sin poder evitar que la amargura se instale permanentemente en su alma. Pasa muchísimo tiempo en ese estado hasta que un día, agobiado por la soledad, se entretiene a recordar los días felices de su instrucción militar. Es entonces cuando se le hace presente algo que había olvidado por completo. Se ve a sí mismo en el momento que cerraba trato como guerrero y ve a su instructor militar que le dice: todo soldado tiene derecho a ser rescatado, no importa cuál sea el sitio en el que caiga ni cuán peligrosa sea la situación. Su jefe jamás le abandonará. Si le llama, él acudirá de inmediato y usted será evacuado. Pero no lo olvide, debe llamarlo a él, a su jefe, pues él le reconocerá y rescatará rápidamente. Si no procede así, solo le queda la alternativa de intentar la evasión por su propia cuenta, siguiendo las técnicas secretas. El teatro de la guerra es demasiado extenso y complejo como para que alguien más que su jefe lo reconozca y acude en su auxilio. Recuerde, llámelo a él. El ñaya concluye con la imagen del guerrero náufrago que es inmediatamente rescatado por su jefe, quien acude prestamente al oír la llamada correcta. Tal la analogía clásica del misterio del rescate, octava vía excepcional que confirma la exactitud de las otras 7. La llamada que Wildesieger hiciera con el cornus aludía simbólicamente a la posibilidad de recibir el rescate inmediato, aún antes de emprender una de las vías secretas. Frente a Wildesieger se alzaba la enorme columna de fuego que partía de la Arquémona y se perdía en las tinieblas cósmicas. Aún no se había apagado el sonido del cornus cuando las voces se hicieron oír, brotando de algún lugar indefinido de la Arquémona. Una voz. Atención Berserkiren, alguien se acerca a la fenestra infernalis. Otra voz. Dime, guardián de la fenestra, ¿conoces al audaz peregrino? ¿Es amigo o enemigo? La primera voz. Sí, le conozco. Es ese que en el Valplatz llaman Guillermo Egón. Parece que trae audaces intenciones. La segunda voz. Guardián de la fenestra, da la voz de alto al peregrino y pregúntale cómo debemos interpretar su atrevimiento. La primera voz. Alto, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Wildesieger. No sé exactamente a dónde me encuentro porque he sido infamemente engañado. Deseo huir del infierno y para eso he llamado a mi jefe, pero soy impuro de sangre y eso ha afectado la calidad de la llamada. Estoy librado a mis propios medios y solo me resta orientarme y avanzar batiéndome de frente contra el enemigo. Por eso solicito permiso para ingresar a vuestra plaza, porque desde esa tierra liberada podré dirigir la vista, orientarme y luchar. Se oye un murmullo de varias voces, ora aprobando, ora condenando la audacia de Wildesieger. Finalmente, la primera voz pronuncia el santo y seña en lengua enoquiana. Wildesieger. Freyr. La primera voz. La fenestra está abierta. Tienes permiso para ingresar a la plaza. Demuestra ahora tu valor e intrepidez.
Cuando Vildegäger escuchó la autorización, preparó el escudo, levantó el hacha, dejando el brazo presto para descargar un golpe, y saltó por sobre los lápiz oppositionis directamente a la columna de fuego. Instantáneamente desapareció de la vista, pues el vapor ignio que brotaba de la arquémona, terriblemente denso, lo absorbió completamente. Cualquier observador que conociese la disposición normal de los elementos de la cripta habría creído en ese momento que Vildegäger debía aterrizar de su alto en el interior de la arquémona, es decir, en la plaza. Pero la arquémona era un poderoso instrumento mágico, activado entonces por la ley del cerco que aplicaban los berserkir, y por eso las cosas sucedían de otro modo. Entre la plaza y el Waldplatz no distaban unas pocas pulgadas, como el sentido común parecía indicar, sino esa inconmensurable distancia que los berserkir denominaban Hel. No bien Vildegäger penetró en el aire denso, se encontró flotando en un espacio sin límites, iluminado tenuemente por una luz crepuscular que nadie sabría decir de dónde provenía. Frente suyo, pero a una distancia muy grande, se distinguía con un brillo dorado un pequeño círculo que parecía alejarse cada vez más. Aguzando la vista, descubrió, no sin esfuerzo, que se trataba del propio Arquémona, con la plaza cercada a la que él pretendía ingresar. Sin pensarlo, se lanzó a correr en esa dirección, sin pensar tampoco en cómo podía ser que hiciese pie en medio del espacio, aunque un sentimiento interior que él trataba de anular le decía que todo aquello era producto de un sueño. Enseguida, cuando el primer zarpazo arrancó, girones de su hombro y la sangre comenzó a correr. Toda duda quedó disipada y la verdad se hizo presente en toda su pavorosa realidad. Estaba en un mundo de locura sin puntos de referencia, pronto a enfrentar peligros mil veces más terribles que los del despreciado Waldplatz. La única posibilidad de salvación ahora la constituía el Arquémona, apenas un puntito brillante en la distancia. Si lo perdía de vista, jamás podría hallarlo nuevamente, y su situación sería mucho peor que antes. Perdido en aquel infierno crepuscular, con un golpe de hacha abatió a un monstruo en forma de pólipo que le cerraba el paso, y corrió desesperadamente en dirección a la Arquémona, repartiendo hachazos a diestra y siniestra. No es nuestra intención describir con detalles a las inmundas criaturas que habitan el Hel y que, adoptando toda clase de formas repugnantes, se presentan con infames y agresivas intenciones, intentando cortar el paso de cualquier audaz intruso. Si alguien desea ahondar en tales negruras, puede consultar al respecto el libro de los muertos egipcio o el libro tibetano de los muertos, Bardo Todol, o, en todo caso, leer los cuentos de H. P. Lovecraft. Howard Philip Lovecraft. Al principio, Vildegäger logró avanzar un poco, especialmente gracias a la efectividad de su brazo armado y al signo anís que lucía en el escudo, el cual espantaba a los demonios, quienes no se atrevían a atacar por su izquierda. Sin embargo, pronto se vio que era imposible conservar esa ventaja, pues una nube de repugnantes y pequeños seres, no más grandes que un colibrí, pero ávidos de succionar sangre, se precipitó sobre sus heridas, al tiempo de legiones de criaturas horrorosas y malignas pugnaban entre sí por tomar parte en el ataque. Paso a paso se movía Vildegäger, con el puñal en su izquierda y la temible hacha en la derecha, seccionando tentáculos y garras y partiendo cabezas de pesadilla con ojos inyectados de sangre, cuyas miradas transmitían el odio infinito, esencial, que el demiurgo manifestaba hacia la raza hiperbórea.
cubierto de sangre de pies a cabeza, prácticamente bloqueado por las huestes infernales. De pronto, Vildegieger apartó la mirada del combate y buscó desesperadamente la figura de la Arquémona. Entonces comprobó con horror que un puntito brillante se encontraba muy lejos, hacia arriba, alejándose a gran velocidad. Estaba cayendo sin ninguna duda en un abismo tenebroso, colmado de enemigos, a punto de perecer irremediablemente y de volver a caer, luego de la muerte, en un extravío espiritual definitivo. Vildegieger pensaba vender cara su vida y morir sin retroceder ni un palmo, pero ahora comprobaba que el retroceso se producía a pesar suyo, en virtud de la caída a los diabólicos precipicios. Este hecho lo sorprendió vivamente y despertó en él como un rayo el recuerdo de su instructor Berserkir. Sí, el viejo conde prusiano había hablado sabiamente aquel día 2 años atrás, mientras le enseñaba los rudimentos de la lucha berserkir, empleando mudras de guerra y pronunciando mantras de poder. Esa vez el instructor le había dicho, ahora lo recordaba claramente: nada ni nadie puede detener a un guerrero de la élite Votann. No hay demonios ni accidentes capaces de pararlo si su sangre es lo suficientemente pura. Si un abismo se interpone entre él y su meta, el berserkir lo salva dando un grito más profundo que el abismo. En un instante comprendió Vildegieger el sentido de aquellas palabras y, sintiendo que la sangre comenzaba a arderle hasta encenderse en una llamarada de ira primordial, lanzó el grito más terrible que aquellos infames seres escucharan jamás. El grito más profundo que el abismo era un nombre prohibido, aullado con tal ferocidad que junto con el sonido brotaba la espuma rabiosa por la boca del guerrero. Los ojos expedían chispas de un odio tan irreductible como el que latía en la mirada de los demonios, y de pronto, convertido en una figura ígnea llameante al ritmo de aquel alarido bestial, Vildegieger resultaba en otro sentido más espantoso que los mismos demonios. Estos debieron sentirlo así, pues, iniciando una salvaje desbandada, dejaron prontamente abierto el paso por donde se precipitó como una flecha el ya transmutado berserkir. Grito y velocidad fueron una sola cosa, y pronto el disco de oro de la Arquémona estuvo tan cerca que pudo contemplar su verdadero aspecto, el que le otorgaba la ley del cerco proyectada por 15 poderosas mentes. Vio claramente que una construcción de piedra de apariencia maciza se elevaba siguiendo el contorno de la Arquémona. Solo tenía una abertura en forma de tronera en el lugar de la fenestra. El techo era una bóveda perfectamente ajustada al perímetro cilíndrico de la pared, que hacía las veces de muralla o de torre fortificada, cuyas piedras se mostraban tan perfectamente cortadas y ensambladas que hubiese sido tarea inútil buscar el más leve resquicio entre ellas. Pero no pudo ver mucho más, pues el final del grito coincidió con el final del salto. En efecto, aún reverberaba con su garganta el rugido horripilante cuando Vildegieger se precipitó por la tronera al interior de la extraña fortaleza. Cayó parado en un costado de la plaza, con su aspecto fiero y rugiente, y cambiando constantemente de mudra en un torbellino de hachazos, puñaladas y mandobles. Rápidamente fue rodeado por los 15 berserkir, quienes pararon diestramente sus golpes mientras trataban de calmar al bravo Vildegieger. Lo que ocurrió a continuación es digno de ser narrado con detalles, pues resultará difícil de creer a las mentes inerquizadas, y en ello reside su mérito. Apenas repuesto Vildegieger de su ataque de furia berserkir, recién bajado el brazo armado ante la presencia de sus parientes, cuando el puño de uno de ellos se estrelló con violencia en su pecho. Trastabilló a causa del impacto y cayó hacia atrás sin poder evitarlo, pues una pierna bien dirigida se trabó con las suyas en una diestra zancadilla. Sin embargo, no llegó a dar con el piso.
Varios berserkir situados por detrás suyo habían extendido sigilosamente una capa, manteniéndola firmemente por los bordes, la cual se ahuecó y tembló al recibir el cuerpo que caía indefenso. Acto seguido procedieron a tensar horizontalmente la capa, logrando que Vildejäger volase a considerable altura para recogerlo nuevamente y repetir la operación varias veces. El manteo se realizaba entre carcajadas y pullas de todos los berserkir, quienes exteriorizaban de esa ruda manera la salvaje alegría que sentían por la hazaña del joven guerrero, que había cruzado el Hel dando un grito más profundo que el abismo. Era siempre el bautismo de camaradería al novato que se incorporaba al círculo dorado de la Einherjar. Ja, 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 reía la castellana, transformada irreconociblemente en una señora de la guerra. Os habéis convertido en un oso Vildejäger, en un joven oso furibundo y rugiente. Sí, afirmó otro de los guerreros, es digno de un berserkir forzar la huida de 100 cohortes de demonios. Ja, ja, ja. Y así por el estilo hacían exclamaciones de admiración y reían sin dejar de mantear al heroico joven, quien lejos de disgustarse reía también a carcajadas, contagiado de aquella bárbara alegría. Y ahora que hemos visto esta curiosa escena, vale la pena hacer una breve reflexión. Piénsese en esta recepción que los berserkir tributaron a aquel que se incorporaba junto a ellos como su igual, luego de cumplir la increíble proeza espiritual de transmutarse en sida inmortal. Piénsese en esta recepción plena de alegría y de gozo sinceramente manifestado y compárese con la abyecta sumisión que exige la jerarquía blanca a sus infelices iniciados. Un iniciado sin arca debe estar presto para arrodillarse y besar las afeminadas túnicas de los maestros de sabiduría y gurúes, quienes enseguida apoyarán dulcemente sus santos pies en la humilde cabeza y la hundirán piadosamente en el barro de la esclavitud. Piénsese en estas dos actitudes, compárese y extráigase una conclusión. Luego podrá elegir el camino a seguir. Nosotros, de todos modos, lo diremos aquí. Qué diferencia insuperable entre la bella estampa del berserkir enfrentado fieramente al enemigo para ganar su derecho a la inmortalidad espiritual y luego de la batalla riendo alegremente con sus camaradas, sin enfrentamientos ni secretos, sin jerarquías, unidos todos por un código de honor que solo obliga a guardar fidelidad con aquel que está más allá de todo mal. ¿Qué diferencia decimos entre estos gallardos guerreros y los sombríos iniciados de la sinarquía, organizados en base a una escala de terror que los humilla con mil perversidades y les exige muy pocas pruebas iniciáticas, de las cuales quizá la más pintoresca sea la desfloración del trasero, por la que todos se ven obligados a pasar, con mayor o menor alegría? Pero regresemos a la Arquémona y contemplemos la culminación de la iniciación berserkir del Vildejäger. Desde el interior de la fortaleza en la plaza podía comprobarse que las paredes del recinto seguían un plano perfectamente octogonal. En cada uno de los 8 muros una espada resplandeciente brindaba sobrada iluminación, y aun cuando desde afuera Vildejäger viera que el techo lo constituía una maciza bóveda de piedra, levantando la vista se apreciaba claramente una porción del firmamento estrellado en el cual se destacaban extrañamente 5 estrellas verdes que formaban círculo en torno a un sol negro apenas perceptible. Justamente desde el cielo habían ingresado unos segundos antes 3 inquietantes presencias. El Sida Baldur, uno de los haces divinos, venía en representación de Wotan a celebrar el Minetrinken, la ceremonia donde se bebía el hidromiel y donde eran los dioses y no los débiles hombres quienes hacían votos. En esa ocasión, Baldur se comprometería a guiar carismáticamente los pasos futuros de Vildejäger
quien por decisión propia retornarían los restantes berserkir al Valplatz para continuar durante otros 17 años y medio trabajando en la Einherjar por el bien de la raza. Acompañaban a Baldur las valquirias Sigune y Exuas, portando una la bota de hidromiel y la otra los vasos de oro transparente. Luego de distribuir los vasos en los que Sigune escanció generosas dosis, los 16 berserkir y el Sida Baldur procedieron a gritar Rim en el momento en que chocaban las copas. Acto seguido, bebieron el contenido con respetuosa circunspección y luego cada uno destrozó la copa con un certero golpe de hacha. Nadie podría beber jamás en esas copas ni trastornar de algún modo mágico el sentido sagrado del Minetrinken. Exuas recogió los vasos destruidos, pues aquel maravilloso metal obtenido por procedimientos alquimistas no podía perderse. En el Valhalla, hábiles forjadores lo aprovecharían para construir otros utensilios. Debemos ser prudentes al relatar aquellas partes de la historia secreta de la Thule Gesellschaft en la que intervienen los divinos Idas hiperbóreos. Si no procediéramos así, correríamos el riesgo de profanar la sublime experiencia que significa acceder a las presencias y, lo que es quizá peor, daríamos al lector desprevenido una idea equivocada, novelesca o irreal, sobre el aspecto verdadero de los Idas. Este es, a no dudarlo, el más terrible que imaginarse pueda, y solo los muy valientes logran enfrentarse cara a cara con quienes representan la esencia de la resolución. Un caballero del Graal o un Callatrilla, o un guerrero berserkir o un jaina del Japón o un iniciado Kaula, etc. Tal vez estén preparados para tal encuentro. Pero ¿quién más está dispuesto a rebelarse contra la tiranía del demiurgo y a emprender la ruta inversa que señalan los Idas? Pocos, muy pocos, por cierto, y si la mayoría de los virias permanecen en la confusión, viendo el mundo a través de la máscara cultural, dominados por la estrategia sinárquica, no seremos nosotros tan ingenuos como para creer que sería de alguna utilidad una mayor profanación de los misterios. Pero no podemos tampoco dejar de afirmar que la presencia de los Idas hiperbóreos constituye una experiencia real para aquellos que han purificado suficientemente su sangre y no un símbolo o una mera figura literaria. Por eso, no agregaremos más detalles sobre los posteriores sucesos ocurridos luego del Minetrinken hasta la partida del Sida Baldur y las dos valquirias. Minedrinken es solo una denominación germánica para la antiquísima ceremonia en la cual al hombre iniciado o transmutado le es dado compartir por una vez la bebida o el alimento de los dioses. En la India la bebida sagrada se denomina amrita, en Persia ahoma, en el Olimpo griego ambrosia, para los antiguos arios soma, para los germanos hidromiel, etc. Pero en todos los casos se trata de lo mismo. El hombre transmutado bebe una bebida también transmutada, cambiada en sus características originales y dotada luego de poderes especiales. Vulgarmente suele creerse que la bebida sagrada es una droga, consumida por sacerdotes e iniciados con el fin de abrir ciertos canales trascendentes por la vía de la narcosis o la intoxicación. Esta absurda creencia supone reducir, por ejemplo, a los guerreros berserkir al nivel de miserables y viciosos hippies. En la sinarquía, la que emplea narcóticos y tóxicos es la sinarquía la que emplea narcóticos y tóxicos para minar y destruir el cuerpo de sus adeptos que buscan la iluminación mediante un viaje. La sabiduría hiperbórea, por el contrario, se obtiene purificando la sangre, no envenenándola. Los grados de trascendencia que alcance un viria despierto serán siempre permanentes, nunca transitorios y efímeros, como aquellos que han sido ganados por medio de la droga.
Si esto es así, ¿cuál es entonces el verdadero rol que juega la bebida sagrada en el conjunto de técnicas secretas de liberación espiritual? En primer lugar, el hidromiel, así como el soma o cualquier otra bebida sagrada, posee la propiedad de fijar el recuerdo de sangre que ha sido previamente alcanzado por medio de técnicas de purificación o por actitudes estratégicas adecuadas. En segundo lugar, digamos que por tal motivo la bebida sagrada jamás se bebe a priori de la experiencia trascendente. No tendría sentido, pues se correría el riesgo de fijar estados morbosos, los que, ligados a la conciencia de manera permanente, acabarían por arrastrar a quien así procediera a la locura. Con síntesis y claro ejemplo de cuanto hemos dicho, conviene recordar que los trovadores medievales germanos, los Minnesänger, celebraban el ritual del Minnetrinken, durante el cual bebían el hidromiel y consagraban a aquellos que habían descubierto dentro suyo en la sangre la presencia de un misterio de amor. Vale la pena agregar, como complemento, la curiosa relación existente entre el signo rúnico del anís y otra de las bebidas sagradas, esta vez de Turquía, el anisado. La palabra anís es antiquísima, de la época atlante, y por lo tanto muy anterior a los futark germanos, aunque estos descienden también de un sistema atlante. La cábala acústica tiene una raíz an, que alude a gigante antiguo, como en Atlante o en Anteo. La segunda parte, is, más que con la diosa egipcia Isis, tiene que ver con Freya, Fría, la diosa nórdica señora del hielo, que es una versión tardía y occidental de Lilith, diosa hiperbórea asociada con el planeta Venus. Justamente la runa Is, cuyo símbolo es I, significa diosa de hielo y corresponde al número 22 en el antiguo Futark. La runa número 4 del mismo alfabeto se llama Ansus y se halla consagrada a las Votan. Su símbolo es la unión de las runas Ansus e Is forma la palabra anís, cuya grafía rúnica es la siguiente. Este poderoso símbolo, junto con la estrella de 8 puntas, representa el poder de los señores de Venus. Los berserkir dibujaban la runa anís dentro de una estrella de 8 puntas como símbolo principal de sus blasones y escudos, y según ya vimos, Vildegieger empleó su poder contra los demonios del Hel. Es sabido que el anisado, un aguardiente elaborado a partir del anís, Pimpinella anisum, es consumido con particular agrado desde la antigüedad en el cercano y Medio Oriente. El primer nombre de esta palabra, umbelífera, es del origen griego anison, con raíces equivalentes a las ya dadas por el anís. Lo curioso aquí no es la coincidencia de nombres, sino el hecho de que otro aguardiente de sabor semejante al anisado fue elegido por numerosas sectas islámicas muy secretas como la bebida sagrada por excelencia. Este segundo aguardiente, cuyo parecido con el anisado es tan notable que no puede ser casual, es fabricado a partir del fruto del árbol badián, y esta es la coincidencia mayor. El fruto capsular del badián, de aroma y sabor tan semejante al anís, se presenta en pequeños racimos de 8 semillas, siguiendo una ley simétrica tan estricta que todos ellos forman una estrella octogonal. Es por esa razón que se le llama anís estrellado, aunque no sea verdadero anís, y no puede menos que llamarnos la atención ver nuevamente asociados los símbolos de los señores de Venus, el nombre anís y la estrella de 8 puntas, sin contar la bebida sagrada.
Cuando los berserkir cesaron de aplicar la ley del cerco sobre el arquémona y de practicar la oposición estratégica contra los lapis oppositionis, cesó el desnivel espacio-temporal entre la plaza y el Valplatz, y pronto todo volvió a la normalidad de la cripta subterránea. Se disipó el aire denso y se vio a los 16 berserkir parados en distintos sitios de la plaza, concentrados, cada uno de ellos, en el ritual de sincronización, pero sin abandonar sus posturas guerreras, el escudo alzado y en la mano derecha el hacha describiendo un amenazador semicírculo. Habían cumplido con la ceremonia de iniciación y un nuevo miembro Villiger se había sumado a la Einherjar. Por otros 17 años y medio nadie más obtendría ese privilegio, pero esa vez se vio cumplirse una segunda ceremonia, según ya dijimos, con objeto de consultar el juego del Mesías. Como el juego se basa en principios de sincronía, para alcanzar resultados significativos es necesario que no se ejerza ninguna alteración espacio-temporal en su entorno, es decir, no debe aplicarse la ley del cerco durante su operación. Por tal motivo, los berserkir, luego de comprobar que la sincronización había tenido lugar sin problemas y que ninguna sorpresa les aguardaba en el Valplatz, se dispusieron a preparar el juego para su uso. En el centro de la plaza, una columna soportaba la maquette del pesebre. Junto a su base había un arca pequeña, la que permanecía vacía año tras año, salvo los fugaces momentos en que los berserkir operaban el juego, y entonces cumplía su misión de guardar todas las piezas del camuflaje. La castellana comenzó a sacar cuidadosamente las delicadas estatuillas, que se hallaban fijadas al tablero por una delgada aguja, y a entregárselas a Villiger, quien suavemente las colocaba en el arca. Al extraer las réplicas de la Virgen Madre y de José, el carpintero, la castellana procedió a oprimir con su dedo pulgar en la parte posterior de cada una, a la altura de la espalda. Inmediatamente se deslizó hacia adelante, saliendo por el tórax de ambas estatuillas, una fracción tan hábilmente disimulada que fácilmente hubiese escapado a la más rigurosa inspección. Cada una de esas fracciones poseía una incrustación de marfil engastada con tal perfección que al salir dejaban tras de sí el hueco, la matriz exacta de su forma. Las piezas de marfil, tan celosamente ocultadas, eran dos poliedros regulares de diferente número de lados. Estos cuerpos, junto con un anillo de marfil extraído de la boca de un aljibe en miniatura, constituían los tres elementos arrojadizos del juego del Mesías. Al fin quedó solamente el tablero, pues todas las figuras del pesebre habían ido a parar al fondo del arca. Sin embargo, aún faltaba completar el desarme. Con movimientos precisos, la castellana despegó un borde de la cubierta de cuero que hacía las veces de piso del pesebre y fue arrollándolo hasta quitarlo completamente, dejando al descubierto una segunda superficie de cuero delicadamente grabada y pintada. Ahora sí, el juego del Mesías estaba listo para ser usado. Los poliedros de marfil exhibían extraños símbolos grabados en cada una de sus caras y pintadas con esmaltes de colores. La superficie del tablero representaba básicamente un mapa de Europa y Asia, pero recargado con tal profusión de runas y símbolos mágicos que no resultaba reconocible como tal a simple vista. Sobre él caerían los poliedros y el anillo, detectando situaciones estratégicas por medio de la posición que ellos mostraran, la cual sería analizada e interpretada por los berserkir. La castellana tomó su propio casco de cuero y lo giró, dejando la parte hueca hacia arriba a la manera de un enorme cubilete, a donde arrojó los poliedros y el anillo.
Acto seguido agitó el casco y luego lo entregó al berserkir que tenía más cerca, quien también lo agitó y lo pasó a su vez tal como indicaba el ritual a otro berserkir. Unos segundos después, luego de haber pasado por todas las manos, el casco regresaba a la castellana quien se dispuso a efectuar la tirada. Cada berserkir adoptó en ese momento un mudra de guerra y cuando los cuerpos de marfil volaron hacia el tablero de sus 15 gargantas, brotó al unísono Vd el el nombre del SIDA, que era Centro Carismático de la Einherjar o SDA. La castellana no compartió este ritual y al momento de arrojar los cuerpos simplemente preguntó en voz alta: ¿cuándo se cumple la pauta HHH? Rodaron los poliedros y el anillo hasta detenerse en distintos sitios del tablero. Puede decirse que mientras esto ocurría, la respiración parecía haberse cortado en los berserkir, al tiempo que sus 16 pares de ojos seguían atentamente el movimiento de los cuerpos. Pero cuando estos se detuvieron y dejaron determinada una posición, varias exclamaciones, algunos juramentos y maldiciones demostraron que la respuesta no era del agrado de los presentes. Para comprender tal reacción hay que tener presente que el juego del Mesías era en realidad un detector sincronístico de estado, es decir, un instrumento táctico, un elemento de guerra. Su función era medir el alcance de las estrategias en juego, valiéndose de fenómenos de primer grado de determinación, es decir, sin que intervenga otra intencionalidad, sometido solo al libre juego de las leyes naturales, a su determinación mecánica. La pregunta y el movimiento de los cuerpos ocurren simultáneamente y por eso es estable esperar que exista una relación entre ambos hechos, pero tal relación no será nunca de causa y efecto, donde un fenómeno determina al otro, es decir, la pregunta no determina la posición de los poliedros, pero es sincronística con ella y por eso la posición resulta significativa. Es necesario meditar mucho sobre las implicaciones metafísicas que tiene este modo de actuar para comprender que al preguntar y arrojar simultáneamente los cuerpos, la naturaleza no puede evitar dar la respuesta. Por el contrario, esta respuesta semiótica ha sido arrancada al demiurgo por un golpe táctico de aquellos que saben lo que hacen. Solo los siddhas o los viryas despiertos, quienes dominan la más alta gnosis, pueden encarar una operación guerrera semejante en la cual se pone a prueba la estrategia propia en abierto desafío a la estrategia enemiga. ¿Qué esperaban hallar los berserkir en la posición de los cuerpos? Ya lo dijimos al comienzo, una indicación precisa sobre la pauta HHH. Un juego del Mesías era capaz de detectar el tiempo en que vendría el enviado de Wotan y de expresarlo por medio de su posición ganadora. Cuando el tiempo del enviado estuviese próximo, los poliedros semióticos caerían sincronísticamente revelando el hecho trascendente. Entonces la Einherjar o SDA cumpliría su misión de encontrar al enviado y entregarle los secretos de la sabiduría hiperbórea. Luego la orden sería disuelta y los últimos berserkir quedarían en libertad para partir o acompañar al gran jefe en su guerra total contra los Elemental Wesen. Fuera de la posición ganadora, cualquiera otra distribución de los cuerpos sobre el tablero mostraba infaliblemente la relación de fuerzas existentes en el momento de efectuar la tirada. En otras palabras, una evaluación analógica de la posición permitía conocer la situación propia y la intensidad de la presión enemiga, posibilitando con estos datos una verificación objetiva periódica sobre la correcta marcha de la estrategia propia. Con estos conceptos, considerando que la mayor aspiración de los berserkir radicaba en compartir la gloria de acompañar al enviado en su misión de guiar y transmutar a los pueblos hiperbóreos, se comprenderá, quizá
el motivo de sus expresiones de disgusto al comprobar que los cuerpos no habían caído en la posición ganadora y deberían aguardar, por lo tanto, otros 35 años hasta que la historia brindara una nueva oportunidad generacional. Porque el hecho de que durante la operación del juego no saliese la posición ganadora significaba fundamentalmente que la raza aún no estaba preparada para recibir al enviado de los dioses, y entonces, luego de las maldiciones y feroces juramentos que los berserkir vociferaban al comprobar que aún estaba lejos el tiempo del enviado, suspiraban y se lamentaban, afligidos por la situación confusa de los vires perdidos. Pero si bien no se diera la posición ganadora, un análisis sobre la situación de los poliedros en el tablero daría importante información estratégica. Por ejemplo, la nueva posición indicó a los berserkir que, tal como venía ocurriendo desde muchas décadas atrás, la máxima presión enemiga se registraba en un lugar específico del sur de Alemania. Esto y mucho más les permitió saber el detector sincronístico de estado, pero no vamos a transcribir aquí las conclusiones a que daban lugar los análisis y evaluaciones de cada posición. Sería demasiado extenso y difícil de interpretar sin conocer previamente la forma correcta que tenía el juego del Mesías. Nuestra intención era simplemente transmitir una idea sobre el instrumento diseñado por John Dee como parte del elemento 3 de su estrategia A1, es decir, del método que posibilita la consecución de la pauta HHH. Creemos que con lo expuesto hasta ahora sobre el juego del Mesías, este propósito esclarecedor se ha cumplido. Por lo tanto, dejaremos por el momento a los berserkir de la SDA, abandonaremos la cripta subterránea y su terrible misterio y nos ocuparemos de desentrañar el último interrogante que subsiste en el presente curso de acción. El mismo quedó pendiente desde el principio y se refiere a la pregunta: ¿qué procedimientos son indicados por el método para reconocer al enviado? Será conveniente volver al comienzo y retomar el texto del parágrafo 2d que decía: análisis del elemento 3. El método debe cumplir, entre otras, las siguientes condiciones principales. Primero, tiene que dar en cualquier época una indicación objetiva de la situación propia y de la posición enemiga. 2. Determinará con absoluta seguridad el momento en que la pauta HHH se esté por cumplir. 3. Permitirá a las SDA reconocer inequívocamente al enviado de Wotan, ese jefe germano invencible de quien depende la pauta HHH. Según se ha dicho, el juego del Mesías permitía cumplir con las condiciones primera y segunda con absoluta precisión. En cuanto al tercer punto, ni John Dee ni Wilhelm von Rosenberg dieron con un modo de identificar al enviado que fuese confiable para ser aplicado en cualquier época. Si bien la posición ganadora revelaría con certeza que el tiempo del enviado ha llegado, nadie podría anticipar cuándo se produciría ese acontecimiento que tal vez se encontraba varios siglos en el futuro. Esta incertidumbre impedía describir el perfil histórico del gran jefe y por lo tanto dificultaba el trazado de las pautas para su identificación. En 1589, poco antes de partir para Inglaterra, John Dee consultó a los Idas sobre la tercera condición, empleando para ello el espejo de piedra de la princesa Papán. La respuesta obtenida por su carácter enigmático y profético causó una mayúscula sorpresa en John Dee, Wilhelm von Rosenberg y los 8 príncipes de la dinastía. En primer término, los Idas afirmaban que el problema de la tercera condición estaba mal planteado, pues no correspondía a los berserkir identificar al enviado, sino a éste demostrar que lo era. Luego continuaron diciendo que una estrategia racial podía fracasar si no se entendía correctamente el sentido de la tercera condición, y que recientemente, en tiempos de Federico II Hohenstaufen,
De hecho, una gran estrategia había fracasado por desinteligencias en torno a la misma cuestión. Estos sorprendentes argumentos llevaron a John Dee a repetir la pregunta y solicitar de los idas una respuesta concreta sobre el modo en que el enviado debería entonces acreditar su identidad. Como era previsible, esa insistencia no fue del agrado de los idas, quienes respondieron lacónicamente que en el siglo XIII los idas enviaron a Gengis Khan las instrucciones para identificar al emperador universal. Dichas instrucciones están vigentes y el enviado HHH será sin duda quien pueda leer correctamente el rollo de Gengis Khan. Y los idas se negaron a dar más información. Es difícil que alguien pueda imaginar el estado de alerta, la decisión por desentrañar el enigma, la firme resolución de conocer la verdad cualquiera que ella fuese, en fin, la voluntad de superar el obstáculo que exhibían los 10 iniciados ante el misterio que representaba aquel rollo de Gengis Khan del cual nadie había oído hablar jamás. En aquellos días de 1589, una febril actividad psíquica envolvió a los fundadores, que trataban a cualquier costo de encontrar una respuesta y para ello recurrían a todos los recursos esotéricos disponibles. La estrategia aún no estaba lista para su ejecución, la que se iniciaba con la fundación de la dinastía y la búsqueda de los objetivos declarados, quedando solo por resolver la condición tercera del método. Pero, como todos los esfuerzos hechos para dilucidar el misterio resultaron entonces infructuosos, los planes se pusieron igualmente en marcha, aunque sin abandonar en ningún momento la investigación del enigma. John Dee y Wilhelm von Rosenberg esperaban hallar una pronta solución, pero las cosas no se dieron como ellos lo deseaban, pues recién a mediados del siglo XVII, durante la segunda generación de miembros de la dinastía, se reunió suficiente información como para encarar una búsqueda racional del misterioso rollo. Esta búsqueda dio sus frutos a fines del siglo XIX, es decir, más de 2 siglos después, consumiendo en ese lapso enormes energías de la SDA, que se sentía cada vez más apremiada por la historia. Sin embargo, pese a todas las dificultades que trajo aparejado el misterio del rollo de Gengis Khan, resultó ser altamente beneficioso para la SDA, y cabe suponer que justamente por la gran magnitud de su importancia sobrepasara la capacidad de evaluación de los fundadores, que no vieron en él más que una dificultad. En realidad, el misterio del rollo, del que poco a poco se iban conociendo su trama secreta, tenía la virtud de conectar a la SDA con una corriente hiperbórea de la historia interrumpida abruptamente en el siglo XIII. La SDA retomaba en cierto modo esa corriente que nosotros, para sintetizar, denominaremos estrategia cero de los idas, y la actualizaba en la estrategia A1. En el próximo capítulo, titulado Esquema histórico de la SDA, nos proponemos mostrar el rumbo secreto seguido por la SDA entre los siglos XVII y XX, dejando en claro que su influencia en la historia de Europa en ese periodo ha sido más importante de lo que podría suponerse. Pero por las razones recientemente expuestas, el esquema histórico no comenzará directamente en el siglo XVII, sino que incluirá una introducción en la cual se resumirán la estrategia cero y los sucesos del siglo XIII que dieron lugar al misterio del rollo de Gengis Khan. El desarrollo de este capítulo nos llevará directamente al siglo XX, a las dos últimas etapas de nuestro relato, la Germana en Orden y la Thule-Gesellschaft.